Obras musicales. Damos inicio con la primera parte de nuestro audiolibro titulado Introducción a la música por el autor Cristina M. de Esquivel. Introducción al libro. El oyente está predestinado a ser, en determinado aspecto, socio del compositor. Esto presupone que su educación y su enseñanza musical se hallen suficientemente desarrolladas, no sólo para poder seguir el cuadro sonoro conforme a un sentido, sino también para poder captar su contenido espiritual. Igor Stravinsky. Vivimos rodeados de música, el radio, la televisión, las diversiones, el cine. La música nos acompaña frecuentemente hasta en el trabajo diario, y todos, o casi todos, solemos cantar cuando estamos contentos. La música es parte de nuestra vida y no dudamos en afirmar, según estudios recientes, que más del 90% de las personas nace con aptitudes musicales. Esta capacidad musical es fuente de diversión y de alegría. Puede ser también fuente de concentración espiritual y conducirnos a un gozo indefinible, íntimo y profundo. La música es un mundo de infinitas posibilidades cuya verdadera esencia bien puede estar presente en la ingenua y conmovedora inspiración de Cricri, en una melancólica canción yucateca, en alguna balada popular, así como en una sinfonía de Beethoven. Es un lenguaje tan rico como infinita es la variedad del pensamiento y sentimiento humano. Toda manifestación musical dentro de su género y estilo puede ser muy valiosa. Este libro tiene como última finalidad enriquecer el contacto entre los lectores con el mundo de los sonidos, ayudándolos a comprender este lenguaje maravilloso. Hablaremos sobre los elementos de la música, así como de nociones rudimentarias de la forma como han sido manejados tradicionalmente. Hablaremos también de los instrumentos y de las estructuras musicales. El estilo de la música de cada época está íntimamente relacionado con la época misma. Para captarlo, este libro trata de aspectos históricos de la música, que ayudarán a comprender y apreciar la evolución que se ha producido en el lenguaje musical. Hablaremos también de los grandes compositores musicales, aquellos seres poseedores de un don divino que en música equivalen a talentos tan grandes como Picasso, Rafael o Tiziano. A propósito, nos referimos a su vida con la intención de establecer un contacto más directo y humano entre nosotros y su personalidad. Creemos que es un buen recurso para sentirnos cerca de ellos, comprender su estilo, su música y su pensamiento. Naturalmente, no hablamos de todos los compositores importantes, sino solo de aquellos cuya música ha conmovido profundamente a generaciones posteriores y cuya influencia ha sido más trascendental. Cada época ha producido obras maestras de belleza absoluta. El gusto se transforma, los hombres pasan. Una estética desaparece cediendo lugar a otra, pero las obras maestras, no importa su época, perduran por siempre. El comprender la música de diferentes etapas y el gozarla requiere de aguda percepción y cultura musical, así como de sensibilidad, flexibilidad y concentración. Sin embargo, ni el tratado de música más profundo y completo sustituye al contacto directo con la música misma. Hemos agrupado estos conocimientos basándonos en generalidades que nos ayudarán a comprender el manejo de la música, aunque todas las normas establecidas han sido eventualmente rotas. Ninguna norma ni patrón musical han podido, afortunadamente, limitar la expresión musical del sentimiento. Sin embargo, para mayor claridad es necesario agrupar características generales que puedan ayudarnos a comprender el lenguaje musical. Al final de algunas unidades sugerimos la audición de ciertas obras. Aclaramos que son estas solamente algunas de las obras geniales que podríamos escuchar. La audición de otras obras afines es igualmente valiosa. Descubrir nuevo encanto en la música que ya nos gusta, ampliar nuestros horizontes musicales, así como impulsar a nuestros lectores a hacer música,
es nuestro propósito. Es también finalidad nuestra ayudar a comprender aquella música profunda y espiritual, producto del siempre misterioso fenómeno de la creación artística. Su comprensión inevitablemente enriquecerá nuestro espíritu y se convertirá en fuente de felicidad. Esta música está muy cerca de nosotros, más cerca de lo que nos imaginamos. A continuación les mostraremos un cuadro sinóptico en la imagen de lo que es el contenido general de este libro, mostrado por temas y unidades en las que se explica dentro de cada tema. Unidad 1. El sonido. El sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo o de un elemento elástico. Pensemos en algo muy familiar como la cuerda de una guitarra. Al estirarla y soltarla, tiende, como todos los cuerpos elásticos, a volver a su longitud y posición iniciales. En este proceso la cuerda vibra, es decir, oscila, con una oscilación similar a la de un péndulo. No vuelve inmediatamente a su posición de reposo, sino que pasa por ella repetidas veces en un proceso de ida y vuelta. Las vibraciones de este tipo producen el sonido. A continuación mostraremos una imagen donde se explica lo siguiente. Supongamos que A, B, A' es la cuerda de una guitarra en su posición de reposo. Ver figura 1.1. Si estiramos esa cuerda jalándola de su punto medio B hacia la derecha, tendremos la cuerda representada por la línea punteada ABA', que está alejada a una distancia horizontal BB' de su posición inicial. Al soltarla, pasará por su posición inicial ABA' y llegará a una posición ABA'. Este proceso, en teoría, se repite infinitamente. Cada paso de B' a B tomará un determinado tiempo. Esta vibración puede representarse gráficamente de acuerdo con la siguiente imagen. Tomemos un sistema de ejes. En el vertical representaremos la distancia horizontal de la cuerda a su posición inicial. En el horizontal, el tiempo transcurrido. Al iniciarse el proceso, el tiempo es 0 y la distancia es BB'. Con eso podemos trazar el punto M de la gráfica. Cuando el tiempo es T1, la cuerda estará pasando por su posición inicial, o sea que la distancia BB' se ha reducido a 0. Nótese que la distancia vertical OM es igual a la distancia BB' de la figura 1.1. Tenemos así el punto N de la línea. Pasado otro intervalo T1, la cuerda estará a una distancia BB, que es negativa, de su posición inicial. Esto nos da el punto P de la curva. Si siguiéramos trazando la gráfica llegaríamos a la forma que muestra la figura 1.2, que es la que estamos viendo ahora. No discutiremos aquí el por qué los puntos M, N y P se unieron con una línea curva y no con una línea recta. En resumen, la gráfica de la figura 1.2 nos representa las vibraciones de un cuerpo elástico que produce sonido. Es la gráfica de un movimiento que en física se conoce como movimiento ondulatorio. Volvamos a la figura 1.2. La distancia OM se denomina amplitud de onda. En nuestro ejemplo de la cuerda de la guitarra, la amplitud equivale a una distancia BB' de la figura 1.1. Experimentalmente se ha determinado que una vibración de amplitud grande produce un sonido fuerte, un sonido que es más fácilmente percibido por el oído. Una vibración de menor amplitud de onda producirá un sonido suave en contraposición a la anterior. A esta calidad de fuerte o suave se le llama intensidad del sonido. Ver figura 1.3. La figura 1.2, como ya dijimos, representa movimiento, es decir, cambio de distancia en el tiempo. Se llama frecuencia al número de oscilaciones completas que un elemento que vibra realiza por unidad de tiempo.
Si en la figura 1.1 la cuerda pasara de B' a B' y volviera a B', 100 veces en un segundo, tendríamos una vibración cuya frecuencia sería de 100 oscilaciones por segundo o de 100 Hz, ya que un Hertz se define como una oscilación completa por segundo. Experimentalmente también, como en el caso de la amplitud de onda, se ha llegado a establecer el efecto que tiene la frecuencia en la calidad del sonido. Un cuerpo elástico que vibre a la alta frecuencia producirá un sonido agudo. Un cuerpo elástico que vibre a una frecuencia menor producirá un sonido grave. Estos calificativos en la vida diaria equivalen a decir: la voz femenina es aguda, la voz masculina es grave. A esta característica del sonido, derivada de la frecuencia de las vibraciones, se le llama entonación del sonido. Para esta cualidad del sonido suelen usarse también los términos altura y tono. Sin embargo, para evitar confusiones con otros conceptos, a lo largo de este texto nos referiremos siempre a la entonación del sonido. Ver figura 1.4. Hasta ahora hemos supuesto que, en nuestro ejemplo de la cuerda de la guitarra, se produce una vibración pura que difícilmente se obtiene en la práctica. En el caso real, al mismo tiempo que la cuerda vibra en toda su extensión, cada uno de los pequeños elementos que la forman vibran también. La vibración principal, o sea, la de la cuerda en total, representada en la figura 1.2, produce lo que se llama tono fundamental y las vibraciones secundarias producen los armónicos. El sonido que percibimos no es puro, sino que es, de acuerdo a lo anterior, una mezcla formada de un tono fundamental y los armónicos. Ver figura 1.5. Los armónicos o sonidos secundarios casi nunca se oyen aisladamente, sino que se confunden con el tono fundamental, dando la sensación de que escuchamos un sonido cuando en realidad oímos un bloque de tonos. Los armónicos determinan lo que en música se llama timbre o colorido sonoro. Se entiende por timbre o colorido sonoro aquello que hace posible saber qué instrumento o persona está produciendo determinado sonido. El timbre es la cualidad del sonido que hace posible diferenciar sonidos de la misma frecuencia y amplitud provenientes de instrumentos o personas distintas. Por ejemplo, dos personas X y Y, a quienes yo conozco, cantan la misma melodía a una sola voz. Si lo hacen por separado, yo podría sin ver distinguir si X canta o si es Y quien está cantando, aunque estén produciendo sonidos de la misma frecuencia y amplitud, o sea, de la misma entonación e intensidad. X y Y, pues, tienen diferente timbre de voz. Esto mismo sucede con los instrumentos, cada uno tiene un timbre particular. La representación gráfica de sonidos de diferentes timbres es distinta por la serie de armónicos que acompañan al tono fundamental. Ver figura 1.6. De todo lo anterior podemos concluir que la cualidad del sonido son intensidad, altura y timbre. Añadiremos a estas la duración, que es simplemente el tiempo durante el cual percibimos un sonido. Teóricamente puede haber vibraciones de cualquier frecuencia, oscilaciones por segundo, desde 0 hasta infinito. Sin embargo, el oído humano puede percibir como sonidos únicamente las vibraciones de frecuencias mayores que 16 Hz y menores que 16.000 Hz. Recordemos que un Hz es una oscilación por segundo. Dentro del campo de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano, los diferentes instrumentos musicales pueden producir ciertas secciones de ese gran campo, 16 a 16.000 Hz. Por ejemplo, el órgano abarca un campo muy amplio, esto es, puede producir desde sonidos muy graves hasta sonidos muy agudos. La flauta, como ejemplo que contrasta, abarca solo una sección pequeña del órgano. Algo similar pasa con la voz humana.
Al campo de frecuencias de los sonidos que puede producir un instrumento o una voz humana se le llama tesitura o registro. Si se produce un sonido de una frecuencia cualquiera y luego otro del doble de frecuencia, nuestro oído encontrará una relación sumamente estrecha entre esos dos sonidos. Sonarán igual, aunque el de mayor frecuencia parecerá más agudo. Por ejemplo, un sonido de 512 Hz y otro de 1024 Hz, frecuencia doble que la anterior, tendrán estas características. Tratemos de imaginar cómo surgió el teclado de un piano, ver figura 1.7. Sin importarnos por lo pronto cómo este instrumento produce los sonidos, a la tecla que genera una vibración de 512 Hz se le llamó Do. Hay otra tecla que produce un sonido de 1024 Hz. Aunque más agudo que el primero, suena igual. Por lo tanto, se le llamó igualmente Do. Si recorremos todos los sonidos o teclas que se encuentran entre el Do1 y el Do2, descubriremos que ninguno de ellos suena igual que el Do1. La única forma de encontrar un sonido igual fue doblar la frecuencia. La distancia en frecuencia entre el Do1 y el Do2 se dividió en 12 secciones y se obtuvo una serie ascendente de frecuencias, correspondiente a 12 sonidos. A esos sonidos se les llama notas. La diferencia de frecuencia entre una nota de esta serie y la siguiente nota se llama semitono. Volvamos al teclado del piano representado en la figura 1.7. A la distancia de Do1 a Do2 se le llama octava, ya que el Do2 es la octava tecla blanca si empezamos a contar desde el Do1. Este esquema se repite aproximadamente 8 veces en el piano, por eso podemos decir que el piano abarca 8 octavas. Conociendo el campo de frecuencias 16 a 16.000 Hz que percibe el oído humano, podemos concluir que el hombre es capaz de oír sonidos comprendidos en 10 escalas. Si la primera nota percibida es de 16 Hz, su octava será de 32 Hz, y así tendremos la siguiente serie de frecuencias correspondientes a notas que inician una octava: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16386. Estos son los intervalos de frecuencia de las 10 octavas, 120 notas, que utiliza nuestra música. Teóricamente, el sonido, las ondas sonoras, se propaga libremente en la atmósfera a una velocidad de 340 metros por segundo. En los líquidos la velocidad es mayor y en los sólidos mayor aún que en los líquidos. Al propagarse puede encontrarse con obstáculos que producen efectos especiales como el eco y la resonancia. El eco ocurre cuando las ondas viajan libremente por un tiempo considerable, después del cual chocan con un obstáculo que las refleja y hace que el sonido vuelva a escucharse en su punto de emisión. Esta experiencia del eco es muy común en las montañas. Otro fenómeno relacionado con el sonido es la resonancia, y se produce cuando las ondas sonoras de determinada frecuencia llegan a un espacio que contiene aire que puede vibrar a la misma frecuencia. En esta forma el tono producido se refuerza. Este fenómeno es aprovechado en la construcción de los instrumentos musicales. La guitarra, por ejemplo, tiene una especie de caja de madera llamada caja de resonancia. Los instrumentos de tesitura aguda, como el violín, necesitan una caja de resonancia chica y los graves, como el contrabajo, una caja de resonancia grande. La música es el arte de expresar emociones por medio de combinaciones de sonidos. De la forma de combinar estos sonidos resultan los elementos de la música: melodía, armonía y ritmo. Del timbre, otro elemento musical, ya hablamos anteriormente. Al combinar sucesivamente los sonidos de acuerdo con ciertas leyes, que se verán más adelante, en tal forma que musicalmente se exprese una idea completa, se tendrá una melodía.
En nuestro lenguaje diario, la melodía de una canción sería su tonada. A la combinación de tres o más sonidos que se producen simultáneamente de acuerdo con ciertas leyes o cierta lógica musical se le llama acorde. La formación de estos acordes y su relación determinan la armonía. Muchos estudiantes podrán fácilmente entender este concepto relacionándolo con lo que en el lenguaje usual se conoce como acompañamiento de una pieza musical. Para aclarar los conceptos de melodía y armonía podemos relacionarlos con la situación usual de cantar con la guitarra. En estos casos, generalmente la voz humana lleva la melodía y la guitarra produce la armonía. El ritmo se obtiene por la combinación de la duración de los sonidos. En música, el término ritmo tiene un sentido muy amplio que se aplica a varios aspectos de la música. Más adelante hablaremos de ellos. Al golpear una caja de madera, por ejemplo, se producen vibraciones irregulares. Estas vibraciones irregulares llegan a nuestro oído en forma de ruido. Lo mismo ocurre cuando arrastramos una silla, cuyas patas vibran, o cuando cerramos una puerta. Como estas vibraciones son irregulares, ver figura 1.8, no corresponden a ninguno de los sonidos que utiliza la música. Sin embargo, el ruido tiene un valor musical importante. El uso del ruido a través de instrumentos musicales como las maracas, el tambor, las castañuelas y el güiro puede subrayar el ritmo y el color de una pieza musical. El oído humano es un maravilloso receptor del sonido. Es capaz, como ya dijimos, de percibir sonidos de un gran campo de frecuencias, 16 a 16.000 Hz. También puede diferenciar frecuencias con gran precisión. Se ha comprobado que el oído humano es capaz de diferenciar sonidos cuyas frecuencias difieren en 1%. Por ejemplo, un oído muy fino podría diferenciar un sonido de 99 Hz de uno de 100 Hz. El oído humano consta de oído externo, oído medio y oído interno. Ver figura 1.9. El oído externo a su vez consiste de un pabellón, oreja, que recoge las ondas sonoras del exterior y de un canal que lleva las ondas hasta el tímpano y protege los órganos acústicos internos más delicados. El oído medio comienza en el tímpano, que amortigua la intensidad de las vibraciones y las transmite hacia tres huesecitos llamados martillo, yunque y estribo. Estos elementos a su vez transmiten al oído interno a través de la ventana oval las vibraciones recibidas del tímpano. El oído interno está formado por los canales semicirculares y el caracol. En los canales semicirculares está localizado el sentido del equilibrio del cuerpo y en el caracol se encuentra el sentido de la audición. El caracol consiste en 2 vueltas y media de una cavidad en forma de caracol y contiene las células sensoriales, más de 30.000 terminales nerviosas, del nervio auditivo. Todo el oído interno se asienta en una cavidad ósea llamada laberinto. El laberinto está completamente lleno de un líquido o linfa que recibe las vibraciones del oído medio y las transmite a las células sensoriales que se encuentran en el caracol. Las células sensoriales transmiten estas vibraciones en forma de impulsos eléctricos hasta el cerebro, donde se registra la audición. En otra unidad hablaremos ampliamente de los instrumentos musicales. Sin embargo, es conveniente mencionar aquí los elementos físicos que aprovechan los instrumentos musicales para la producción de sonidos. Existe un gran grupo de instrumentos, llamados de cuerda, porque emplean precisamente este elemento. Tomemos como ejemplo la guitarra. Consta de una serie de cuerdas tensas. El sonido se obtiene punteando esas cuerdas con una mano, mientras que con la otra se pisa la cuerda en determinado lugar. Si se deja vibrar una sección larga de cuerda, se obtendrán sonidos graves. Si se deja vibrar una sección corta de cuerda, se obtendrán sonidos agudos. Otros instrumentos de cuerda se tocan con un arco, como el violín y el contrabajo, y utilizan la misma técnica que la guitarra para producir sonidos de diferente entonación o altura.
Todos los instrumentos de cuerda tienen una caja de resonancia cuyo tamaño es apropiado a su registro o tesitura. Otro gran grupo de instrumentos musicales está constituido por los instrumentos de viento, como la flauta, el saxofón y la trompeta. Estos producen los sonidos cuando se sopla dentro de ellos. El principio en el que se basan es el siguiente. El aire se sopla por la embocadura. Una parte de ese aire penetra en el tubo y otra parte escapa por un orificio que se encuentra muy cerca de la embocadura. Al soplar, el aire que penetra comprime las moléculas de la columna de aire estacionado dentro del instrumento. Esta columna de aire tiende a volver a su presión normal, pero no solamente llega a ese punto, sino que lo rebasa, dilatándose. Este proceso se repite muchas veces y da por resultado la vibración de la columna de aire allí encerrada, lo que produce el sonido. Lo que determina la distinta entonación o altura de los sonidos en esos instrumentos es la longitud de la columna de aire que vibra. Esta columna de aire puede ser alargada o acortada por medio de orificios que se tapan o destapan, directa o indirectamente, con los dedos del ejecutante. El tercer gran grupo está formado por los instrumentos de percusión, constituidos por placas de metal, de madera o membranas tensas, que vibran y producen sonidos o ruidos al ser golpeadas. A este grupo pertenecen instrumentos como los platillos, la marimba y los tambores. En resumen, el sonido se produce por medio de vibraciones de un cuerpo elástico. Estas vibraciones pueden ser sencillas cuando producen un tono y complejas cuando producen un sonido. Las vibraciones complejas están formadas por un tono fundamental y una serie de armónicos, que son vibraciones secundarias. Los armónicos determinan el timbre o color del sonido, que diferencia un sonido de iguales características, pero producido en diferentes instrumentos. La frecuencia de las vibraciones afecta la entonación del sonido, y la amplitud de las vibraciones afecta la intensidad del sonido. El ruido es el resultado de las vibraciones irregulares y tiene un valor musical relacionado con el ritmo. Los sonidos pueden combinarse de diversas formas para producir los elementos de la música. El oído humano es un órgano maravilloso diseñado para distinguir diferencias de afinación sumamente pequeñas. Consta de 3 partes principales donde se encuentran los órganos que, después de un proceso complicado de audición, transmiten las vibraciones al cerebro. Los instrumentos musicales aprovechan una serie de elementos que intervienen en la producción del sonido. Según la forma como los instrumentos producen el sonido, se pueden dividir en instrumentos de cuerda, viento y percusión. Fin del capítulo 1.